Hola, muy buenos días. El día de hoy nos encontramos aquí nuevamente mi esposo Javier Pérez y yo, Marta Garza, para compartirles la segunda parte del tema del verdadero discipulado, que vimos la primera parte hace 2 semanas, el 31 de julio, por si lo quieren ver, aquí lo vamos a concluir. Y quiero darles una calurosa bienvenida al programa Contigo de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz. Reciban un cordial saludo de parte de nuestra iglesia y de nuestro pastor Víctor Martínez. Hoy sábado 14 de agosto del 2021 le damos muchas gracias a Dios por permitirnos amanecer en este nuevo día. Aquí estaremos compartiendo contigo un mensaje de Dios para tu vida. Si tienes alguna petición, gratitud o algún problema que te esté quitando tu tranquilidad, te invito a que nos lo compartas en los comentarios y un grupo de hermanos de la iglesia estará orando por ti. Te informo que puedes escucharnos y vernos en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook. Búscanos como Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Aquí podrás encontrar todos nuestros audios y videos. En estos tiempos difíciles que estamos pasando y a pesar de no poder reunirnos físicamente en la iglesia, nuestro pastor Víctor Martínez no ha dejado de compartirnos diferentes devocionales y estudios de la palabra de Dios. Devocionales de lunes a viernes a las 8 de la mañana y por las noches a las 8 de la noche, lunes, miércoles y viernes, estudios de los salmos. Y los domingos tenemos la transmisión en vivo de nuestro culto de predicación a las 11 de la mañana. Te invito a que nos sigas y compartas esta información con familiares y amigos. Y pues aquí te presento nuevamente a mi hermano con quien hemos preparado este tema. Esperemos que sea de mucha bendición para tu vida. Adelante, hermano. Buenos días, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven. Sean bienvenidos. Esta mañana pues vamos a compartirles a ustedes la segunda parte del estudio de discipulado, verdadero discipulado, que vimos hace 2 semanas, como bien dice la hermana Marta, mi esposa, y me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que vimos hace 2 semanas para ponernos en contexto y entonces ya darle a la parte final de este estudio. Y pues nos gustaría saber y conocer sus comentarios, si tienen algunos, si tienen dudas, por favor, siéntanse libres de podernos buscar y poder resolver esas dudas. Bueno, pues el pequeño resumen es, empezó hace 2 semanas, en donde yo les comentaba que he escuchado a muchas personas que preguntan: ya me convertí, ya acepté a Jesús en mi corazón, y ahora ¿qué sigue? ¿Qué procede? Entonces, pues son preguntas válidas, son preguntas necesarias que se hace la gente y que nosotros como creyentes, cristianos y discípulos necesitamos contestar. Entonces, hay muchas personas que llegan a los pies de nuestro Señor y al no encontrar respuesta en esas preguntas, regresan a su vida anterior y se pierden. Y la base bíblica está, básicamente, no voy a leer todos los versículos, pero uno de los más importantes versículos que nos dejó nuestro Señor Jesucristo es Mateo 28, 19, en donde nos dice el Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es uno de los versículos más importantes de la Biblia. Es interesante notar que la palabra discípulo aparece 269 veces en el Nuevo Testamento, mientras que creyente aparece solo 20 veces y cristiano solamente 3 veces. El discipulado nos enseña básicamente a ser como Jesús. Es por eso que nos convierte en un aprendiz comprometido a practicar todo lo que se nos enseña acerca de Jesús. La importancia del discipulado consiste en el compromiso de seguir a Jesús, donde se nos enseña a que ser de Jesús es nuestra prioridad para establecer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y es un llamado que debe ser aceptado incondicionalmente, hermano.
es un llamado que debe ser aceptado en obediencia, aunque se nos diga que el premio es cargar la cruz. Este llamado consiste en que podamos ser discípulos para hacer discípulos. Podemos ser discípulos para multiplicarnos, se trata de ser para hacer. La iglesia tiene un llamado muy importante y es hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que se nos han mandado. Los candidatos al discipulado aprenden del ejemplo también. Entonces, la importancia en el discipulado es que queremos ser como Jesús, y al ser como Jesús seremos dignos de imitar. Es por eso que el discipulado no solo consiste en lecciones, es más bien en practicar continuamente de lo que hemos aprendido a través del discipulado. Los discípulos se multiplican y de ellos salen servidores que ayudan al pastor para que él se ocupe principalmente en la oración y en la palabra. Los discípulos aman tanto la obra que de lo poco o mucho que tienen, ayudan de corazón. Dios demanda que seamos discípulos de Cristo antes que pueda usarnos para hacer su obra. Si el carácter de Cristo está ausente, nuestro yo no ha muerto y usted y yo no estamos aptos para reproducirnos. Dios no necesita personas de gran ingenio o de grandes habilidades o grandes riquezas. Necesita personas que se entreguen a Él para ser transformadas a la imagen de su Hijo, nuestro modelo. La obediencia debe ser la primer característica de un discípulo. Nuestra salvación se debe a la gracia de Dios y se fundamenta en ella. La gracia de Dios es la fuente, nuestra fe es el instrumento, pero nuestra obediencia es a la vez la respuesta humana obligatoria y la evidencia innegable de la salvación. La obediencia es la prueba de nuestra fe. El mandamiento de Cristo, de donde se nos dice de sígueme, es una orden a participar en su muerte para experimentar una nueva vida. Es imprescindible para ello crucificar nuestro ego. Un discípulo sigue a su maestro aún hasta la cruz. En el discipulado es básica la necesidad de morir a uno mismo para que Cristo tenga el gobierno indisputable en nuestro corazón. Entonces, hasta aquí nos quedamos con el resumen, hermanos, amigos que nos están viendo, y a partir de aquí ya es la parte final de este estudio y pues como les comento anteriormente, si tienen dudas, por favor, háganoslas llegar para poderlas resolver. Entonces dice, Jesús redujo a dos las opciones de sus oyentes. Si la respuesta del hombre es la incredulidad o la desobediencia, sigue muerto espiritualmente, siendo enemigo de Cristo. Si responde en fe y obedece y se convierte en discípulo, muere a sí mismo y se reproduce. Cristo es el Señor de su vida. Jesús es claro. Para compartir su gloria, primeramente hay que compartir su muerte. La obediencia al mandamiento de Cristo, sígueme, lleva a la muerte de uno mismo. No puedo convertirme en un discípulo sin morir a mí mismo e identificarme con Cristo que murió por mis pecados. El cristianismo sin la muerte a nosotros mismos es meramente una abstracción filosófica. Es un cristianismo sin Cristo. La evidencia de que hemos muerto a nuestro yo es nuestro carácter transformado. Si no hemos muerto a nosotros mismos, pondremos nuestra confianza en nuestras acciones y habilidades y caeremos en el activismo, en la autojustificación y en el orgullo
lo cual será un impedimento para nuestra madurez cristiana. Por el contrario, una persona que ha muerto a sí misma se enfoca en Dios, procura ante todo ser en carácter semejante a Cristo. Pablo fue un ejemplo de esto. El mismo apóstol Pablo tuvo que morir a sí mismo para que fuese Cristo el que viviese en él. Dice en Gálatas capítulo 2 versículos 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. No hay discipulado sin reproducción y no hay reproducción sin muerte. Para dar vida debemos tener vida, porque nadie puede dar lo que no tiene. En 2 Corintios 3:3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que recibe todo de su maestro para llegar a ser igual a él y a la vez comunicar a otros esa misma enseñanza. Pablo lo deja muy claro en 2 Timoteo 2:2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí, Pablo identifica 4 generaciones de discípulos: Pablo, Timoteo, hombres fieles y otros. Pero, ¿qué es en definitiva el discipulado? ¿Una disciplina, un estudio, una vida? Bueno, en pocas palabras, claro que sí, todo eso y mucho más. Es una disciplina porque implica horarios, método, compromiso. Es estudio porque implica aprendizaje y estudio. Es vida la del maestro que se refleja en la vida del discípulo. Para concluir, hermanos, el llamamiento al discipulado lo podemos encontrar en Marcos 3, 14 y 15. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. En este pasaje hay 3 elementos claramente identificados: que estuvieran con él. Aquí se resalta la importancia de la comunión. El discipulado siempre incluirá la comunión entre el maestro y su discípulo. 2. Que predicaran como él. Aquí se resalta la importancia de la comisión, una tarea encomendada por el maestro. Que tuvieran la autoridad de él. Aquí se resalta la importancia de las credenciales. No es nuestra autoridad, sino la de Jesús. La Gran Comisión. Hay 5 versiones de la Gran Comisión y todas enfatizan un aspecto diferente de la misma. Mateo 28, del 18 al 20, que ya lo hemos leído, ¿lo quieres leer? Ajá. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Aquí tenemos la autoridad de la Gran Comisión. Toda potestad me ha sido dada. Por tanto, vayan. Su autoridad en nosotros para cumplir su mandato. En Marcos 16, 15, 16 también podemos ver. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Aquí tenemos la universalidad de la Gran Comisión. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. En Lucas 24, 44, 49 también vemos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día,
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Aquí tenemos el mensaje de la Gran Comisión, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados. En Juan 20, 19 al 23, ¿lo quieres leer o lo leo yo? Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieseis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieseis, les son retenidos. Aquí tenemos el modelo de la Gran Comisión. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. De la misma manera, Él nos envía como a su vez fue enviado por su Padre. En Hechos 1:8 también podemos ver: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí tenemos el poder y el programa de la Gran Comisión. Por cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra, y yo agregaría México también. La reproducción del discípulo. Un discípulo nunca debe dejar de reproducirse en otros discípulos. Lamentablemente, muchas veces la iglesia ha caminado un sendero diferente. Púlpito, programa, proselitismo, edificio, vengan a la iglesia. Pero ha olvidado que el llamado es a reproducirse en otros discípulos, uno a uno, persona a persona. El discipulado no es evangelismo, aunque lo incluye. Debemos evangelizar tal como nos ordena el Señor, pero luego debemos discipular a quienes hemos evangelizado para ayudarlos a crecer y fortalecerse. El discípulo debe hacer discípulos, el pastor debe hacer discípulos, el misionero debe hacer discípulos, todos los cristianos debemos hacer discípulos. El manual del discípulo, no podemos dejar el tema sin indicar que la palabra de Dios es el manual del discipulado. Es nuestra base de enseñanza y de vida. Esto nos indica que para discipular, nosotros mismos debemos buscar cada día la guía de la palabra de Dios para conocer más a Dios a través de la revelación de la palabra. Dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Debemos tener en claro que el discipulado tiene un costo. Implica compromiso, dedicación, disciplina, conocimiento, seguimiento y sobre todo mucha oración. Pero este trabajo tiene resultados eternos. Piensa en ello, hermano. En definitiva, podríamos definir al discipulado como una transferencia. El maestro transfiere lo que es, sea espíritu o carne. Es nuestra responsabilidad crecer en santidad para que transfiramos santidad, por ejemplo. Es importante que nos reproduzcamos en discípulos que evangelicen y hagamos discípulos en una cadena permanente de crecimiento y de fe. Quisiera terminar con unas palabras de Pablo que reflejan qué era el discipulado para él. Y esto lo podemos encontrar en 2 Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Amén.
Eso es el discipulado, una transferencia de lo que somos a alguien más. Entonces, hermanos, antes de terminar, yo quisiera pues platicarles un poquito de mi testimonio, de cómo fui yo discipulado. Crecí en un hogar donde mi papá pues leía mucho, tenía muchos libros de muchos temas, y pues la lectura siempre me ha gustado. Entonces pues muchos de esos libros los leí y pues, mi pensamiento no estaba enfocado acerca de Cristo o de Dios. Entonces cuando yo conozco a Cristo y me empiezan a hablar, se dieron cuenta que pues, yo necesitaba ser discipulado. Entonces recuerdo que el pastor Juan Cavazos me tomó y me dijo que él se ofrecía a discipularme y a eliminar y a aclarar todas las dudas que yo pudiera tener acerca de la palabra de Dios. Entonces, para no hacerles largo el cuento, todo este proceso se llevó 2 años. O sea, no fue un momento de 1 hora o 2 horas que pudiéramos platicar, se aclararan todas mis dudas y bueno, pues ya a lo que sigue. Fue nos veíamos todos los sábados, recuerdo, a las 7 de la mañana en un restaurante que está aquí cerca de aquí, por la avenida Garzazada, y eran 2 o 3 horas todos los sábados, muy intensas, llenas de muchas preguntas, llenas de muchas dudas, y muchas veces me echaba para atrás y otras veces avanzábamos, pero poco a poco fui entendiendo qué era lo que Dios quería para mi vida y bueno, pues no les puedo negar que una de las cosas que yo quería para mi vida pues era casarme con ella, porque el pastor Juan Cavazos pues era el pastor de mi esposa. Entonces sentía yo que era también una de las situaciones que necesitaba superar para poder casarme con mi esposa Marta. Entonces, pero pasaron los 2 años, se fueron aclarando todas las dudas, y lo interesante de esto es que después de esos 2 años, que ya me queda claro en dónde estaba parado, que todo lo que yo había leído antes pues tenía su razón de ser, pero no era enfocado hacia la palabra y a lo que Dios quiere de nuestras vidas como discípulos. Y otra de las situaciones fue que a partir de que ya se terminó oficialmente lo que era el discipulado, entonces siguió otra etapa en donde ya entramos en lo que es la doctrina, a conocer los libros de la Biblia, a entender, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, cuál es el verdadero significado que tiene para nosotros como discípulos y por qué es la importancia de entender bien el libro de los Hechos. En lo personal, uno de los libros que a mí me gusta mucho pues es el libro de Génesis, porque es el libro de los comienzos, y es muy interesante entender desde el punto de vista de discípulo todo lo que se ve ahí, porque pues es como uno está empezando también a vivir en esta nueva vida que es al lado de Cristo. ¿Quieres agregar algo? No. Muy okay. Claro. Bueno, entonces yo no digo que el camino del discipulado sea fácil, al contrario, es muchas veces siendo discípulo se enfrenta uno a muchas dudas, a muchas paredes o obstáculos que trae uno arrastrando de su vida anterior, pero si tiene un buen discipulador, créame que va a estar del otro lado y va a entender y a ver la vida de muy diferente forma, y lo principal es que la vamos a ver desde el punto de vista de nuestro gran maestro que es Jesucristo. Bueno, si voy a agregar algo breve. Sí. Yo conocí a Cristo pues hace más de 30 años, ¿verdad?
y fui discipulada por una gran persona. Y dice ahí en 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, yo lo relaciono a que cuando uno recibe a Cristo, nace de nuevo, pero nace como un bebé espiritual, o sea, estás en blanco. Entonces necesitas pues ser alimentada, así como un bebé, ¿verdad? Nace y necesita su lechita, pues así uno necesita alimento espiritual y necesita la guía de otra persona que sepa, ¿verdad?, conducirte. Y algo que, aprendí muchísimas cosas, fue ese tiempo extraordinario para mí de todo lo que conocí sobre Dios y sobre su palabra. Me comía la Biblia y me aprendía bastantes versículos y bueno, era una sed de Dios preciosa. Y algo que iba a comentar es que, pues una de las cosas que sí me quedó muy claro en ese proceso es que para cualquier, o sea, uno no toda la vida vas a tener a ese papá o mamá espiritual o a la guía de un pastor o la guía de alguien mayor a ti, ¿verdad? No siempre los vas a tener a tu lado. Entonces, algo que me dejó muy pues marcado en ese proceso, en ese discipulado, fue una dependencia de Dios que de tal manera que cualquier situación, necesidad, cualquier cosa que se presente en la vida, ese acceso directo a Dios, ese hablar con Dios, orar a Dios, depender de Dios, pues fue lo que me hizo crecer en mi vida espiritual. Y no que sea así como que independiente de todo el mundo, pero no necesitas así una persona que a la que tú dependas, porque no siempre la vas a tener contigo, pero a Dios sí. Entonces el contar con Dios y directamente saber que tengo acceso a Él por medio de Cristo, pues es algo que me ha dado la victoria en estos 30 y tantos años de mi caminar con Cristo. Y pues eso les comparto porque es una experiencia que ha sido importante hasta el día de hoy. Gracias. Bueno, gracias. No querías hablar, pero finalmente hablaste. Y de eso es de lo que se trata, hermanos, de con el tiempo platicar todo ese proceso de cuando fuimos discipulados y ir entendiendo que nosotros también, pues número uno, para seguir a Cristo necesitamos discipular, y podemos nosotros también discipular a más personas que necesitan escuchar de la palabra de Cristo para que pues mejoren su vida espiritualmente. Bueno, finalmente ya me gustaría compartir con ustedes déjenme ver dónde me quedé. Bueno, pues ya nada más es si usted dar los últimos comentarios. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, yo creo que este es el momento para poder recibir a Cristo en su corazón. Le pido que repita conmigo esta breve oración y para que reciba a Cristo y busque a alguien que lo pueda discipular para que pueda entender qué es lo que quiere realmente el Señor Jesús de nuestras vidas. Entonces, por favor, incline su rostro y repita después de mí: Dios mío, reconozco que yo soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén, Señor. Entonces, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9.
Si repitió esta oración junto con nosotros, lo felicito a nombre de mi iglesia, la Iglesia Bautista Príncipe de Paz. Ha tomado la mejor decisión de su vida en estos tiempos difíciles para alcanzar la paz de Dios. Y hasta aquí el estudio. Ayer comentaba algo muy interesante el pastor. Decía, para predicar hay que abrir la boca, para enseñar hay que abrir la Biblia, pero para discipular hay que abrir la vida. O sea, el discipulado es una transferencia de vida. Muy bien, pues damos gracias a Dios por habernos permitido compartir este mensaje. Agradecemos por habernos escuchado en esta mañana. Sabemos que Dios tiene grandes planes para ti. Comparte este podcast con alguien que necesite palabras de esperanza. Recuerda que puedes acompañarnos mañana domingo por Facebook Live a las 11 de la mañana en nuestro culto de predicación. Asimismo que puedes escucharnos y vernos en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook. Te repito la página Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Nuestra iglesia está ubicada en Carlos Osuna, número 40, Colonia Altavista, a un lado del Tecnológico de Monterrey. Esperamos poder verte cuando termine esta contingencia y que nos podamos reunir nuevamente. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 9:30 de la mañana. Que Dios te bendiga.